vamos a subtitularlo desde el nivel real de aprendizaje del estudiante, porque creo que ese tiene que ser la mirada. Es decir, no es una diversificación curricular solo de contexto, porque ahí creo que tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, yo no, es cierto que yo diversifico si es que comienzo a modificar, adecuar esa experiencia de aprendizaje, esa unidad, ese proyecto hacia mi contexto, hacia mi realidad. Sí, es cierto. Yo estoy haciendo diversificación ahí. Pero creo que lo más rico de la diversificación curricular tiene que ver también con que lo que hacemos responda a una necesidad de aprendizaje. Y yo como maestro o maestra identifico una necesidad de aprendizaje cuando puedo pues reconocer en mis estudiantes el nivel real de aprendizaje respecto al desarrollo de la competencia de ellos, ¿no? Entonces por ahí va a ir la presentación que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Una primera reflexión tiene que ver con que no somos un país único, homogéneo, ¿no? No somos un país, somos más bien un país diverso, pluricultural, multilingüe, con diversas hasta nacionalidades. Si bien la Constitución peruana nos plantea y nos dice, nos señala que somos un país unitario y no podemos hablar de diversas nacionalidades adentro del país, la realidad concreta es que en nuestro país existen diversas nacionalidades que se expresan justamente en la cultura, que se expresan justamente en la cosmovisión, que se expresa justamente en el saber y el conocimiento que tienen, ¿no? Es importante, por ejemplo, hablar de la nación aymara y cómo es que existe toda una cultura, una mirada, una cosmovisión de la vida misma ahí. En Huancavelica, cuando uno está yendo al Lircay, en Lircay se denominan ellos mismos y se reconocen como la nación Ankara, ¿no? Y los jaujas, o los hausas en Jauja, en Cayo, los chocas en Huancavelica, y así vamos a tener una diversidad de presencia en nuestro país cultural. Si bien no podemos hablar de nacionalidades, por lo menos sí podemos hablar de una enorme diversidad cultural que existe en nuestro país. Y entonces, ¿qué expresa el currículo nacional? En primer lugar, el currículo nacional es la base de la política educativa nacional, es decir, ahí se centra todas las orientaciones y los lineamientos que están planteándose la educación del Estado peruano, ¿no? Por lo tanto, como Estado, como sociedad, debemos nosotros garantizar esos aprendizajes. ¿Cómo es que garantizamos esos aprendizajes? De hecho, que muchos de ustedes pudiesen decir, profesor Julio, pero en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, en que, por ejemplo, en el 2020 y 2021 hemos vivido pues, situaciones en las cuales estudiantes no tenían condiciones para hacer una educación remota, ¿cómo podemos garantizar estos aprendizajes? Es que esa es la apuesta, esa es la apuesta. La apuesta es que como sociedad, como Estado, tenemos que ir garantizando esa propuesta de aprendizajes básicos. ¿Y dónde se expresan esos aprendizajes básicos? Son en los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje expresan aquellos aprendizajes, disculpen la reiteración, mínimos que un estudiante en el marco de la educación peruana, en el marco de la educación básica, debería de lograr. Esa es la propuesta del currículo nacional. Pero también tenemos que reconocer que tenemos un país diverso, un país variado, socialmente, lingüísticamente, de manera geográfica, productiva, cultural, en el ambiente, ¿no? Es totalmente distinto irme a Piura y de trabajar en Piura, no sé, en Sullana, en la Perla de Chira, en Paita o en Chulucanas, ¿no? Estar trabajando en Piura, o no sé, ir a Trujillo y estar en el Porvenir, o estar en el área cercado de Trujillo, o en las zonas laterales, donde está pues el Huaca de la Luna y el Huaca del Sol, y ahí hay unos centros poblados, o por el contrario, de repente estar en Tumbes, en Aguascalientes, estar en Tumbes y estar mirando en Sarumía todo ese proceso de contacto siempre comercial, cultural, con el Ecuador y ahora con la entrada de los ciudadanos venezolanos, ¿no? O por el contrario, irme hacia el otro lado del país y estar visitando Iquitos, y de Iquitos irme, no sé, al Putumayo, a Yurimagua, a Sanauta,
Entonces, estar moviéndome en esa zona de la Amazonía con otras dificultades y con otras realidades distintas y diferentes. Tal vez también puede ser trasladarme a Ucayali, a Pucallpa, y ahí también vivir otro contexto diferente de aprendizaje, igual que en la zona andina del país, ¿no? Cuando nosotros nos vamos hacia Cerro de Pasco, que está a mucha altura y están ahí los niños y niñas estudiando y trabajando, nos podemos sorprender de cómo ellos soportan, pues, el clima, el frío, la presión atmosférica que hay ahí, pero desarrollan aprendizajes con toda la tranquilidad del mundo y van adecuando sus aprendizajes a ese contexto y a esa realidad. Y es lo que nosotros tenemos que ir pensando cuando estamos viviendo esa enorme heterogeneidad que es nuestro país, ¿no? También podemos pensar en el sistema productivo. Si ustedes, yo siempre les hablo del TikTok porque creo que es un espacio de las redes que tenemos que comenzar a mirar y aprovechar. Si ustedes ven, por ejemplo, las expresiones de los europeos cuando van a un mercado peruano y fundamentalmente van a un mercado de frutas, ellos se sorprenden de nuestro país. Es increíble la enorme variedad de productos comestibles que tiene este país. Solo en fruta, solo en fruta, es increíble. Yo, es cierto, no he viajado a todos los países, pero cuando uno visita Bolivia, por ejemplo, que sí he estado y he cruzado casi todo Bolivia, pues va a encontrar que no tiene la misma enorme variedad de frutas y productos comestibles que tenemos en el Perú. Y muchas veces nosotros más bien trasladamos productos agrícolas a Bolivia, ¿no? O cuando uno se va a Ecuador, ¿no? Y en Ecuador también va a encontrar, pues, que nosotros tenemos una variedad mucho más amplia. Y lo mismo pasa cuando te vas a, no sé, a Arica, estás en Chile, y en Chile también puedes ver esos elementos, ¿no? Entonces, nuestro país, pues, tiene una producción diversa, variada, en diversos pisos ecológicos. Antonio Brad ha sido un ex ministro del Ministerio del Ambiente, un enorme investigador de nuestra variedad climática productiva como país. Nos decía pues que el Perú tiene casi un 80% de los entornos de vida del mundo entero. Y eso tendríamos que verlo pues en esa profundidad, ¿no? Es como cuando uno va a Puno y casi siempre los que no conocen la región consideran a Puno pues solamente como la meseta del Collao, como el altiplano, y no saben que cuando uno se va a Sandia, en Sandia pues ya está mirando la ceja de selva, o cuando uno se va a Mazo Cruz, está teniendo pues un contacto ya con Madre de Dios y está teniendo una diversidad productiva diferente, ¿no? Igual pasa si uno se traslada, y ese es otro elemento que a veces uno cree que Cerro de Pasco solo es altura, pero Cerro de Pasco también tiene una zona muy cálida, como es Oxapampa, ¿no? Y cuando uno se traslada a Oxapampa y luego se traslada a Daniel Acides Carrión de Cerro de Pasco o al mismo Cerro de Pasco, la variedad climática pues es absolutamente extraordinaria, ¿no? Y el mismo Huancayo, ¿no? Uno piensa que Huancayo es la sierra o la sierra quechua del país, y Huancayo tiene una sierra de altura, que sería Junín, en realidad la región Junín, en Junín mismo, después Huancayo, y después tiene una zona pues altamente cálida como es Atipo. Entonces, todo eso es parte de lo que hoy tenemos como un país diverso y que tenemos que ir conociendo en el contexto de la producción, de la cultura, del ambiente. ¿Y por qué eso, profesor Julio, nos tiene que llamar la atención si estamos hablando de planificación curricular? Es que la diversificación curricular justamente lo que va a recoger es contextualizar, adecuar y adaptar esos procesos pedagógicos, esos procesos educativos que vamos dando. Muchas veces cuando uno está en Lima, el maestro y la maestra explican sobre los fenómenos, cuando está hablando en ciencias sociales o en CIT, y está hablando de la geografía y los climas, y hay un término pues muy costeño que se usa y que se llama la camanchaca, ¿no? O que se llama la neblina, o algo por lo cual muchos que no conocían mostraron una sonrisa cuando el que hoy es presidente de la República, cuando era candidato, decía pues que hay que cosechar el agua, ¿no? Y se reían porque decían, ¿cómo vas a cosechar el agua?
los que viven en la Amazonía, con los que viven fundamentalmente, disculpen, en la zona andina, saben que el agua sí se cosecha, ¿no? Y que hay espejos de agua y que hay procesos por el cual nosotros recogemos el agua y los trasladamos a los espejos de agua, a los bofedales y luego pues a usarlos como riego. Pero esta cosecha de agua ya no solo es andina, también es costeña, ¿no? Y en la zona de la costa hemos comenzado a aprender a cosechar el agua y aprovechar las neblinas tan fuertes de la costa, ¿no? Entonces, cuando uno está enseñando la competencia de gestión del espacio y el ambiente y está en Lima, pues tendría que aprovechar justamente para mirar esos fenómenos climatológicos y esos elementos que son parte de la geografía y el espacio, tendría que ver pues Villa María del Triunfo, por ejemplo, ¿no? Villa El Salvador, donde todavía hay zonas que uno puede vivir, tocar y sentir esa neblina profunda con las lomas, ¿no? Y las lomas que todavía existen y están peleando para que no sean invadidas, son pues una muestra increíble de este proceso. Les hablo de todo esto, colegas, porque seguro que ustedes están pensando ahora y están imaginándose en este momento el espacio donde están trabajando, ya sea un espacio urbano, ya sea un espacio urbano marginal, ya sea un espacio pues rural, andino, rural amazónico, ¿no? Entonces tienen que ir pensando en esos contextos porque esos contextos son los que nos permiten plantear una propuesta de diversificación curricular. Esta primera parte la estoy basando en la resolución viceministerial número 222-2021, que se denominaba, o se denomina, ¿no? Fue publicado el año pasado, Lineamientos para la Diversificación Curricular en la Educación Básica, que por cierto le voy a colocar en las normas que creo que ustedes deberían de revisar, y seguro ya lo han revisado, pero aún así, para recordar, los voy a plantear, ¿no? ¿Qué nos plantea la RDM 222 sobre lo que es diversificación curricular, ¿no? Entonces nos dice, de manera literal, que es el conjunto de procesos que da respuesta, miren, a las características, necesidades, intereses, potencialidades, individuales o en grupo de un estudiante en un territorio determinado, teniendo como premisa los elementos del Currículo Nacional de Educación Básica. Es decir, yo genero un proceso de diversificación curricular porque quiero responder a esas características. Quiero que mi proceso pedagógico, mi planificación, sea pertinente y responda entonces a las necesidades específicas de esos estudiantes. ¿Y de qué necesidades estamos hablando? No estamos hablando de necesidades económicas, no estamos hablando de necesidades alimenticias, de abrigo, no. Estamos hablando de necesidades de aprendizaje de esos estudiantes, ¿no? Y por eso es que buscamos, pues, que a partir de esos procesos desarrollemos, pues, las competencias propuestas en el currículo nacional, pero que el desarrollo de esas competencias sea significativa y se relacionen, se articulen con las necesidades y demandas de aprendizaje de los estudiantes y de los entornos en los cuales estos estudiantes desarrollan sus aprendizajes. Eso es fundamental trabajarlo. Yo no puedo, si estuviera, no sé, en Castrovirreyna, a los 4.000 metros de altura, y estoy en Santinés o en Pilpichaca, yo no puedo, pues, poner como ejemplo un centro comercial o un mall plaza, cuando en ese espacio lo que se producen son las ferias dominicales, son las ferias agrícolas, donde vienen los productores agrícolas, donde vienen los ganaderos, los criadores de alpaca y otro tipo de comerciantes y hasta a veces hacen trueque, cosa que yo lo he visto y no hace muchos años, ¿no? En estos últimos tiempos, una actividad que todavía persiste. Entonces eso tengo que comenzar yo a contextualizar, ¿no? Hay una queja, me acuerdo en el 2020, que una de las experiencias de aprendizaje hablaban de los centros comerciales y el estudiante con la justa tenía una tiendita en la comunidad donde vivía. Es que lo que tiene que hacer el maestro y la maestra justamente es contextualizar esa experiencia de aprendizaje y adecuarla pues a el contexto en el cual el estudiante está desarrollando sus aprendizajes, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de contextualizar, esa contextualización curricular, estamos hablando de situar el aprendizaje.
¿Y qué implica situar el aprendizaje? Porque a veces de repente ustedes han escuchado este término que dice el aprendizaje situado. ¿No? Hay que desarrollar un aprendizaje situado. ¿Y qué implica el aprendizaje situado? El aprendizaje situado es justamente que yo como maestra y maestro, desarrollo las experiencias de aprendizaje, desarrollo las sesiones de aprendizaje en el contexto en el cual estoy trabajando. Y por lo tanto, recupero de ese contexto, ¿no? Los saberes ancestrales, los conocimientos, las prácticas culturales, socioculturales, la historia, la práctica productiva de todo ese entorno. Y entonces yo tengo que situar el aprendizaje, reconociendo la heterogeneidad del territorio. La foto que está abajo, no sé si la están viendo ustedes, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención porque a veces uno piensa que veranea solo cuando está en la costa, ¿no? Pero los que viven en la Amazonía, los que viven en la sierra, sabemos muy bien que también tenemos nuestras playas. Esa es la playa, por ejemplo, de Juli, ¿no? Donde el lago Titicaca, pues, nos permite en determinados momentos gozar, pues, y poder evidenciar momentos de relajo. A veces en el río, también, por ejemplo, en Iquitos, he tenido la oportunidad de ir a las playas de Iquitos, y que son maravillosas en el momento de estiaje, ¿no? En el momento de vaciante. Entonces eso es increíble, pero es parte de esa realidad. Y en ese momento también hay saberes, también hay conocimientos que nosotros tenemos que ir planteando. No se trata de desarrollar un aprendizaje autárquico. No se trata de desarrollar un aprendizaje cerrado, solo en el entorno. Profesor Julio, entonces contextualizar es solo el entorno inmediato. No, contextualizar más bien pudiese ser, es cómo relaciono lo que ese entorno inmediato me está dando como saber, como conocimiento, como práctica, como historia, con ese mundo globalizado que hoy existe. Eh, Marshall McLuhan en el año 60, ¿no? Hablaba de no, Marshall McLuhan no, ahorita me he olvidado. Hablaba de la aldea global, ¿no? El mundo globalizado. Decía, nosotros nos podemos hoy comunicar en minutos y en segundos, en tiempo real, con diferentes espacios. Esta videoconferencia, por ejemplo, es una muestra de este mundo globalizado, de esta aldea global. En este momento, maestros y maestras de diferentes regiones del país están conectados en un solo espacio y escuchando una sola presentación. Entonces, no se trata, ojo, de encerrarnos en el contexto y el territorio como único medio para aprender. No, de lo que se trata más bien es cómo, desde el contexto, desde el territorio, desde ese aprendizaje situado, articulamos el aprendizaje con lo que sucede en la región, con lo que sucede en el mundo, con lo que sucede en América Latina, con lo que sucede en el país. Entonces, pero establecemos esas relaciones. Y entonces, necesitamos para eso conocer las necesidades de aprendizaje del estudiante respecto al territorio, respecto también identificar cuáles son las brechas, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, que estamos, según, ojo, no lo estoy diciendo yo, el plan de emergencia publicado el año pasado por el Ministerio de Educación ya señalaba que había una enorme preocupación por las brechas de aprendizaje que había generado la pandemia. Y antes de la pandemia, ya muchos de nuestros estudiantes tenían brechas de aprendizaje. Entonces, imagínense ustedes, si habían brechas de aprendizaje antes de la pandemia, después de la pandemia esa brecha de aprendizaje pues se debe haber alertado. Aunque algunos teóricos dicen que la brecha se ha ido poniendo como más equitativa, porque han perdido aprendizajes tanto lo de los espacios urbanos como lo de los espacios amazónicos y rurales. Pero no creo yo en eso, porque más bien creo que la brecha se ha ido alargando a los que menos tienen, ¿no? Entonces los chicos y chicas de espacios urbanos marginales seguro han aprendido un poco menos, igual lo de los espacios rurales y amazónicos, frente a aquellos chicos o chicas que tenían pues las condiciones de aprendizaje. Entonces, en eso tenemos que ir pensando. Hay que ir pensando también en todas las realidades en las cuales estamos. Muchas veces trabajamos mucha teoría
Y esa teoría no nos permite a nosotros mirar el contexto y mirar la realidad. Tenemos que comenzar a plantearnos esas miradas. Ahora, ¿cuáles son los niveles en los cuales se da esta contextualización curricular? En primer lugar, es la región. La región, la UGEL, son los primeros niveles de contextualización del currículo, ¿no? Después las redes educativas, después las instituciones educativas, los programas y el aula. Ese debería ser la ruta. Pero entonces un maestro, una maestra me va a decir, profesor Julio, pero entonces como la región no lo ha hecho, entonces yo cómo lo voy a hacer, pues yo menos lo voy a hacer. No, porque el proceso siempre es pues de ida y vuelta. Entonces son procesos en los cuales uno tiene que ir mirando de manera permanente cómo responde a esos cambios, esas modificaciones que se van dando, ¿no? Entonces, un primer elemento es contextualización curricular, situar el aprendizaje, reconocer que el territorio es heterogéneo, pero reconocer a la vez que en ese territorio hay realidades culturales, hay realidades socioculturales, saberes, conocimientos, hay una realidad productiva que tenemos que incorporar a los procesos de aprendizaje y vincularlos a la vez con el territorio mucho más grande como es la región, el país, el mundo entero, la globalidad que siempre debemos estar apuntando. Un segundo elemento planteado también en la RBM 222 es la adecuación curricular, ¿no? Y la adecuación curricular, ¿a qué está mirando la adecuación curricular? En realidad no está hablando de ajustes curriculares. Nos está diciendo que nosotros, maestros, tenemos que realizar algunos ajustes curriculares necesarios. ¿Para qué yo hago reajustes o ajustes curriculares? Pues lo hago justamente para responder a las características, potencialidades, demandas y necesidades de aprendizaje de un grupo de estudiantes en un territorio concreto. Entonces, yo soy profesor de un aula, maestra de un aula, y yo tengo que reconocer en ese grupo de estudiantes cuáles son las potencialidades que tienen, cuáles son las demandas que tienen, cuáles son las necesidades que tienen. Y esas necesidades las tengo que reconocer, porque son necesidades de aprendizaje, al iniciar el año, que vamos a iniciar este 2022, a partir del diagnóstico del nivel real de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Y por qué yo tengo que reconocer esas potencialidades, demandas y necesidades? Pues porque tengo que hacer ajustes y reajustes curriculares. Es decir, por ejemplo, yo tendría que hacer algún tipo de priorización, algún tipo de selección de las competencias que voy a trabajar al inicio, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, ustedes tendrían que ir pensando en cuáles son esas competencias movilizadoras, esas competencias habilitadoras que necesitan que el estudiante tenga mayor dominio y que te va a ayudar a desplegar otras competencias. Y esas competencias habilitadoras deberían ser las primeras en ser trabajadas. Pero ¿cómo identifico yo eso? A partir del diagnóstico, justamente, ¿no? Esos ajustes curriculares también me tienen que llevar a la estrategia, metodología, a la metodología, a los recursos, a la didáctica, ¿no? ¿Y cuáles son los niveles? Ahí más bien los niveles son inversos. Primero es el aula. Los ajustes curriculares es a nivel de aula, a nivel de maestro, maestra de aula. Después van a provocar seguro algún tipo de cambio, una innovación, una transformación de la escuela, de las redes y los programas educativos, ¿no? Entonces son procesos, pero igual son procesos de ida y vuelta. No es que sea una escalera de pasos que yo tengo que desarrollar. Esa adecuación curricular que estamos diciendo nos debe llevar a responder a características, potencialidades, demandas y necesidades de nuestros estudiantes, nos tiene que ir planteando la necesidad de identificar el nivel real de aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar capacidades o aspectos de la competencia que requieren ser atendidos. Y eso solo lo puedo identificar cuando yo tengo claridad del nivel real de aprendizaje del estudiante. Porque yo tengo que reajustar la metodología, la estrategia de enseñanza para responder justamente a la necesidad de aprendizaje que estoy identificando en el estudiante. Hoy un maestro me decía, y yo les planteo la pregunta, ¿ya? Un profesor me decía, tengo, creo que tenía 27 estudiantes, algo así, ¿ya? 20 estudiantes, el profesor señalaba que en determinada competencia estaban en el nivel satisfactorio. 4 estudiantes en el nivel de proceso y 3 estudiantes en el nivel de inicio. Y me preguntaba él, ¿en qué nivel
debo yo de planificar mi experiencia de aprendizaje? ¿En qué nivel debo ubicar? ¿Me ubico yo en el nivel de satisfactorio? ¿Me ubico en el nivel de proceso? ¿O me ubico en el nivel de inicio, no? Entonces, me señalaba él que le habían planteado, le habían sugerido que planifique en el nivel de inicio. Y lo que yo le señalaba es que no, que en este caso, en ese caso específico, la tendencia más bien me decía que yo tengo que planificar en el nivel satisfactorio, es decir, en el nivel regular, normal de planificación, en el nivel de complejidad de la competencia según el estándar. Pero ustedes dirán, profesor Julio, pero en ese caso voy a abandonar a los chicos del nivel inicio. No, para nada, porque ya les señalé yo que ustedes realizan una sola planificación. Lo que pasa es que la estrategia, la didáctica que voy a plantear yo, va a ser diferenciada. Y entonces a estos 3 chicos que están en el nivel de inicio, estos 4 chicos que están en el nivel de proceso, yo tendré que tener alguna estrategia de atención, de andamiaje, de apoyo, de ayuda distinta, diferente, para ayudarlos a transitar. Yo no puedo planificar en el nivel de inicio cuando el grueso de mis estudiantes están en el nivel satisfactorio. Tendría que bajarlos a ellos de nivel, y eso no es lo correcto. Yo tengo siempre que aspirar que mis estudiantes puedan mejorar los procesos. Entonces puedo buscar un punto medio, pero no puedo bajar los niveles. Lo que tengo que hacer es más bien mi estrategia de apoyo, mi estrategia de acompañamiento, la mediación que haré con este grupo que necesita mi ayuda será diferenciada, ¿no? Entonces, este nivel real del aprendizaje también me va a permitir a mí elaborar, modificar, generar cambios en los recursos, en los materiales, porque los voy a ajustar justamente a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Por eso es que es tan importante reconocer que la adecuación curricular responde a potencialidades, demandas y necesidades de aprendizaje. Eso es fundamental reconocer. Que esas necesidades de aprendizaje, esas demandas, esas potencialidades, yo las voy a reconocer con claridad cuando yo tenga